No sé si se va a conectar alguien más. Eh, Ahí mandé un mensaje al grupo de socios, vamos a ver qué onda, pero si les parece, y es arrancado ya, total, 2 minutos, capaz y medio. Bueno, ¿se me escucha bien? Vamos arrancando si les parece. Dale. Esta parte de la materia y del programa se va a enfocar sobre todo en los procesos de socialización, que es cómo una persona, un sujeto, se relaciona y se vincula dentro de, bueno, la sociedad, valga la redundancia. Así que en todos los textos hay un poquito de esto. El primero, que es el de Tenti Fanfani. Bueno, si recuerdan, en el grupo de estudio de ayer hablamos de Durkheim, que hablaba de el sistema educativo. Y él decía que, bueno, los adultos suelen moldear a los más chicos, a los jóvenes, y les dictan sus normas. Bajan línea y los jóvenes crecen en un mundo ya construido y van a reproducir esas normas, leyes, reglas que les bajen. También pueden discutirlas, pero en la mayoría de casos nos moldean a semejanza de la sociedad en la cual estamos. Pusimos varios ejemplos, pero bueno, ¿se acuerdan de eso? Fanfani va a hablar también de eso, con, bueno, unos 50 años de ventaja, y va a estar en desacuerdo con muchas cosas. Sí reconoce que hay un conflicto, que hay un Estado, que es clave, que baja línea a través del sistema educativo, que las familias también reproducen normas y formas de convivencia, pero va a decir que esta relación no es unidireccional, como decía Durkheim. Va a decir que los sujetos entendamos que son los jóvenes que vienen a este mundo, que, bueno, van a la escuela, tienen la familia, los amigos, los sujetos son esos, no son totalmente pasivos, como diría Durkheim, sino que hay una relación bidireccional. Es decir, la autoridad, por supuesto, que baja línea, pero yo, como sujeto, como alumno, tengo una respuesta. Recibo, pero también puedo devolver, según cómo sea mi actitud y mi postura a lo que me imponen, a lo que me dicen. Puedo discutir. Está esa opción. Los sujetos no somos únicamente recipientes vacíos esperando a que nos llenen la cabeza, nos inunden con, bueno, las formas de vivir, de actuar y pensar, como podría decir Durkheim al referirse a la educación y la sociedad, sino que va a decir que los sujetos interactuamos con las estructuras, las autoridades, y vamos a influir activamente en la sociedad, porque vamos a formar parte de ella. Ahora, ese proceso de interacción, donde un sujeto va creciendo y encaja en la sociedad, no es ni pacífico ni mecánico o estructurado. No. Va a haber varios conflictos, varias disputas, y a veces, bueno, puede parecer que las cosas van por un camino, pero de la nada se desvían, ocurren accidentes que uno no puede predecir y se puede salir por ahí del camino y debe dar la vuelta para buscar otra forma de encajar. Por eso no es mecánico. Y pacífico nunca es pacífico. Siempre hay algún tipo de resistencia a la rebeldía
y resistencia a la autoridad. Fanfani nació en el 45, siglo XX. Durkheim murió en 1917. O sea, hay 28 años de diferencia entre la muerte de uno y el nacimiento de otro. Y hasta que Fanfani empezó a escribir, bueno, es otro mundo, totalmente distinto. Pero aún así, Fanfani, digo esto para que nos ubiquemos, de que Fanfani y Durkheim se conocieron y discutieron, no. Fanfani retoma a Durkheim y critica ciertas cosas que por ahí se seguían diciendo que, bueno, las cosas eran del mismo modo del cual Durkheim las decía. Y no, los tiempos han cambiado. Y hoy en día, más todavía. Entonces va a decir que va a haber una confrontación de actores colectivos e intereses dentro de un mundo diverso, desigual, pero pongamos el contexto del mundo que Fanfani ve, Guerra Fría, bajada de línea con respecto al capitalismo, con respecto a los nacionalismos, el enfrentamiento con el comunismo. Bueno, ha habido de todo. Y acá en Argentina, qué decir, hemos tenido golpes de Estado, procesos democráticos inestables y bueno, mucha muerte, muchos asesinatos en realidad. Lo que sí, vamos a ver cómo es ese proceso de confrontación. Bueno, hay varias cosas que influyen que los sujetos confronten con el Estado, vamos a decir. Hay un choque de capitales culturales, una distancia que ya no es la misma que antes, porque los tiempos cambian. La resistencia, que no se resume simplemente en te desafío físicamente, sino también en desinterés, indisciplina, cuestionamientos que aparecen, o simplemente, como nombramos al principio, un rechazo explícito a los códigos escolares. Es decir, se cuestiona lo que se enseña, cosa que antes no pasaba. También el oficio de alumno cambia de concepto. Ahora hay como una negociación, hay un intercambio ya entre el docente y el alumno. Mientras que antes el docente explicaba y decía y hablaba únicamente, y el alumno escuchaba, y todo lo que el docente decía era verdad, ahora ya no es así. Se notan que los estudiantes empiezan a debatir con los profesores. Es un proceso de construcción y negociación diario. Día a día es así. Cuando un docente explica algo, ese proceso de negociación lleva a una reinterpretación de los contenidos. Es decir, los jóvenes, los sujetos, no absorben los contenidos de manera literal o absoluta, sino que los reinterpretan, los resignifican, por así decirlo, en base a sus vivencias, creencias, y también le aportan a esos contenidos sus propias lógicas, sus intereses, y ahí surgen culturas juveniles, hoy serían digitales, o también culturas de barrio, según donde sea la escuela, donde esté el sujeto y demás. Bueno, el Estado y la institución escolar se ven obligados a adaptarse en sus pedagogías, flexibilizar ciertas normas y crear nuevos formatos escolares. Esto no fue de un día para el otro. Fue un proceso de años, décadas. De hecho, hoy en día seguimos discutiendo esto. Pareciera que la escuela
el símbolo escuela ha caído mucho hoy en día. El conflicto es el motor del cambio social. Los sujetos son sujetos, no objetos. No objetos a los cuales vos podés moldear, los tocas, haces lo que quieras, los llevas para allá y demás, y no hay respuesta. No, te van a responder, van a actuar. Tenti Fanfani va a decir que los individuos son agentes con la capacidad de reflexionar y de actuar ante el hecho. Y cuando confrontan a los mandatos escolares, están disputando el sentido de la educación, limitando el poder del Estado para moldearlos a su imagen. Por supuesto que de vuelta, cuando uno lee esto, parece Fanfani versus Durkheim, una disputa, un debate. Bueno, no. Fanfani nació, como ya dije, 40 años después que Durkheim muriera. Es decir, hay una gran diferencia. No, no puede ser. Y hasta que Fanfani empezó a escribir, mucho más todavía. El mundo fue cambiando. Mientras que Durkheim llegó a ver el principio del siglo XX, Fanfani ve el final del siglo XX, el siglo XXI y cómo va avanzando. Seamos justos a la hora de comparar a un autor con el otro. Los sujetos se van a cruzar con estrategias de dominación y poder. Y justamente esa incorporación al mundo social, al hábitus, que también lo vimos el grupo pasado con Bourdieu, uno se va formando en ese establecimiento, en este mundo, y va transmitiendo aptitudes, saberes y pautas que son necesarias para la vida social. Por supuesto, no es que va a discutir todo. Hay cosas que debe absorber y aceptarlas. No sé, las normas de convivencia, para cruzar la calle, para entender las leyes. Si vos no entendés las leyes del país en el cual vivís, por más que no te guste el país, y bueno, está frito, hermano. Tenés que aceptar ciertas cosas. Otra cosa es que las quieras cambiar. Lo primero, tenés que adoptar eso. El sujeto está en desventaja. Claramente lo está. Ahí coincide con Durkheim. Está en desventaja. En los primeros años lo está. Uno se empieza a rebelar, entre comillas, con los padres cuando ya tiene cierta edad, no sé, 12 años, 11 años, cada vez más baja la vara, pero en un momento, que es el que escribe Fanfani, recién a partir de los 15 o 16, ya era mucho más discutido. Y a partir de los 18, qué decir, era tanta la bronca que los jóvenes tenían, que ni bien cumplían 18, se iban de la casa y en algunos casos nunca volvían. Más en Europa, que por supuesto es donde Fanfani escribe. En Italia escribe. Un país que con la familia, bueno, es complicado. Hay una crisis de institución, que es la crisis contemporánea que él ve. Las instituciones tradicionales, escuela, familia, ya no tienen la capacidad rígida, o sea, la capacidad tan fácil e indiscutible como para disciplinar y homogeneizar las identidades como en el pasado. De ahí la discusión que tiene con Durkheim. El mundo ha cambiado. Hoy en día, es decir, si antes era complicado bajar línea o disciplinar alumnos, ¿qué decir hoy en día? Hoy es casi imposible. De hecho, muchas veces se dice, no me hacen caso. Tengo que hacer que los pibes me hagan caso.
O sea, ¿por qué tenés que convencerlos de que te hagan caso? Vos sos el docente. Deberían hacerte caso, diría Fanfani. El mundo en el cual él se crió era ese. Andá a discutirle a un docente después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, Roger Waters, gran cantante y uno de los fundadores de Pink Floyd, bueno, cuenta cómo fue su infancia. Era áspero. Y estamos hablando de Europa, primer mundo, en Gran Bretaña y demás, los países vencedores de la guerra. Y sin embargo, el concepto de juventud y de rebeldía era muy difícil todavía. Por eso los 60 fueron tan importantes, con la juventud y demás. El movimiento hippie, había una necesidad de rebelión, claramente. Esto lo pongo como ejemplos históricos para que entiendan que, bueno, esto pasó siempre. Pero Fanfani ya ve no solamente un fortalecimiento de los jóvenes, de los sujetos, sino también un debilitamiento de parte del Estado. Y que los sujetos transitan un escenario social mucho más fragmentado y complejo que el de antes, lo que da lugar a que pueda haber construcciones de subjetividades mucho más heterogéneas, inestables y también subsocializadas. Es decir, que la sociedad por ahí se esconde, pero que está por abajo. Hoy en día, ¿qué decir? Hoy tenés grupos de todo tipo. Ha avanzado mucho en ese sentido la sociedad y hoy en día tenés varios grupos muy diferenciados, algunos inclusive los intragrupos, que dentro de una categoría hay varias categorías. ¿Qué es lo que pasa? Que el monopolio del conocimiento que tenía el Estado ha caído. Ya no es un monopolio absoluto, porque aparecen otras formas de conocimiento. Los estudiantes, los sujetos, los jóvenes pueden acceder al material de estudio por su cuenta. No necesariamente lo que diga el docente es la verdad. Si antes pasaba eso, ahora qué decir, es mucho más. El Estado, históricamente, determinó qué saberes, valores y competencias lingüísticas eran legítimas y válidas para la sociedad. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque para Fanfani la educación, según el Estado, es la garantía de cohesión y unificación nacional. Hay que ir a la escuela porque ahí te enseñan lo que es la Argentina, cómo ser argentino. Todos fuimos a la escuela, por lo cual nos han enseñado las mismas cosas. Los programas por ahí cambian, cada provincia le da su estudio histórico, porque no es lo mismo la historia de cada provincia o de cada ciudad, pero en general los conceptos son los mismos, por lo cual todos tenemos la misma base de conocimientos. Después cada uno arma su camino, se instruye más, menos en varios temas, pero el Estado te da una base que es igual para todos. Eso es lo que es la homogeneidad básica. Las familias pueden tener un factor propio, diferente, pero durante la etapa de juventudes, los sujetos están más que nada en la escuela que con la familia. Y la integración social va a funcionar como un andamiaje, o sea, un encaje para evitar la desintegración en sociedades marcadas por las profundas desigualdades del capitalismo actual en aquel momento, ¿no? Que dice Fanfani. Porque también Fanfani aprovecha para criticar mucho el sistema que él observa. Habla de, bueno, la sociedad de masas, que aparece justo a lo último, que ya lo incluye a Blanco, pero es un buen spoiler de a lo que Fanfani iba. La educación es una herramienta del Estado.
básicamente. Para que vos digas que tal cosa está bien y tal cosa está mal. Y Fanfani va a decir que de las escuelas se busca que los jóvenes no cuestionen su realidad. Por eso es que te dicen, esto está bien, esto está mal. Punto. Hay, por supuesto, cosas necesarias, pero el uso político de la educación está a la vista. Lo que también agrega, a diferencia de Durkheim, es que los jóvenes o sujetos somos activos. Hay una devolución. Podemos aceptar o negar lo que nos dice. Ahora ahí va a haber conflictos de intereses. Sí, decime ahí. No, lo que Fanfani hace en realidad es explicar cómo él ve el sistema educativo dentro de la socialización. El tema sería cómo un individuo encaja en la sociedad. Ahora, va a decir que el proceso educativo es el gran formador del sujeto y que a la vez es una de las herramientas más poderosas que tiene la sociedad para formarse, porque en las escuelas te enseñan cómo es la sociedad, cómo encajar en ella. Muy parecido a Durkheim. Ayer también vimos eso. Pero Fanfani le da un rol mucho más activo a los sujetos. Sujetos de vuelta serían los alumnos, nosotros. Hace, en mi caso, 10 años, 15 años, y bueno, eso. Pero bueno, Fanfani habla de eso, de cuál es el rol que tiene la educación, y también plantea que ya no es tan fácil bajar línea o, bueno, disciplinar desde la escuela como era antes, que los tiempos han ido cambiando. El texto está reducido, pero bueno, yo le agrego más cosas. No hay que darle mucha vuelta. Es para discutirlo con Durkheim, en realidad. Mientras que Durkheim dice que los sujetos son esponjas que absorben todo sin chistar, Fanfani ve otra cosa. Ve un mundo donde ya el Estado le cuesta mantener el monopolio de la educación. Y bueno, sería eso. El texto de Kopelovich. Pablo Kopelovich. Fútbol como práctica de exaltación de masculinidades. Es un texto que él hace, un trabajo que él hace, va inclusive en la escuela. La idea del artículo, o este trabajo que hace, es revisar cómo dentro de una escuela la educación física influye dentro del desarrollo de estos jóvenes. Es una escuela privada dentro de la provincia de Buenos Aires y bueno, nada, él busca ver cómo se reproducen formas de masculinidad, en este caso en el fútbol, y cómo se baja línea de esto es lo correcto y esto es lo incorrecto siendo varón. Él va a decir que el cuerpo no es algo puramente biológico, sino que el cuerpo es una construcción social y cultural. Va a decir que la escuela, la familia y demás, como ya vimos, son grandes espacios donde se moldean y se reproducen ideas. En el caso de la escuela, va a decir que la educación física desempeña un papel importante en la formación de identidades corporales y de género. De hecho, a mí en la escuela me pasó. La educación física era un mundo aparte del resto de las materias. Va a investigar mediante el método cualitativo. Va a entrevistar, le va a preguntar a los alumnos, directivos, a los maestros, y también va a revisar los documentos de la escuela, los programas. El trabajo lo hizo
en 2015, lo republicó en 2019 y le fue agregando más cosas. Entendamos que las entrevistas son de 2015, pero se publicó allá por 2019. Y bueno, Memoria Académica, que es el espacio de la fase, lo mantiene en su archivo. Lo que él ve en esta escuela privada de Buenos Aires es que la educación física se organiza separando a los estudiantes según el sexo. Los varones tienen clase con profesores varones y las mujeres con profesores mujeres. Profesoras mujeres. En mi escuela era así, también. De hecho, capaz ustedes también lo pueden afirmar. La primaria, todos juntos, jugamos a la mancha y boludeces así. Ahora, arrancó el secundario y ya nos dividieron. Creo que hasta tercer año hacíamos actividades mixtas, pero a partir de cuarto, quinto y sexto, divididos. E inclusive, lo cuento como anécdota, no teníamos educación física en la escuela. Teníamos que ir a la tarde a un complejo deportivo que estaba ahí cerca de la escuela, pero era fuera del horario de clase, y teníamos que ir a las 3 de la tarde. Los varones cursábamos, creo que de 3 a 4, y las pibas cursaban después, de 4 a 5. Una cosa rarísima. Para que vean que era así. Y yo el secundario lo tuve justamente en esos años. Tercero fue en 2015, cuarto 16, sí. Así que doy fe de que todo lo que dice el autor en gran parte es cierto. Y eso que mi escuela estaba a 2000 kilómetros de distancia. Va a decir que la materia que tiene esta escuela tiene una fuerte orientación deportiva, donde predominan deportes competitivos, reglamentados, y bueno, como el fútbol, por ejemplo, el vóley, el handball, en fin, deportes así. No es que hay juegos como la mancha y esas cosas que se jugaban de chico. No, ya hay un rol más profesional. Sin embargo, él dice y ve que entre los varones hay un espacio mensual de fútbol recreativo, donde pueden ir y demás, y jugar al fútbol. Cosa que no es igual con las mujeres. O sea que ya ahí vemos una desigualdad. Porque a los varones los incentivan a jugar al fútbol, les dan un espacio mensual propio que las mujeres no tienen. Y después va a ver que en esos espacios, además de las clases, hay una construcción de masculinidades, donde también los profesores son cómplices de eso y ayudan a esta construcción de masculinidad mediante comentarios, actitudes y formas de, bueno, interactuarse con los chicos y cómo ellos deben interactuar entre ellos. Pone acá algunos ejemplos. Las emociones, que les exigen una dureza física y emocional, donde hablan de que los estudiantes deben cumplir con ciertos peinados, que no deberías peinarte de cierta forma porque es poco masculino, y le dan una alta importancia a atributos como la fuerza, la valentía y la resistencia, sobre todo. El varón debe aguantarse todo. Y pone ejemplos de frases, como por ejemplo, estas cosas son de mina, no seas maricón, no llores, pongan huevos y demás. Consigas una novia, pone ahí también, y que estas frases funcionan como mecanismos de regulación. Es decir, los varones tienen que reproducir esto, o si no,
Los señala, se los apunta, a veces entre risas, pero bueno, eso sirve solamente para justificar ciertos maltratos que hay. Entre los propios estudiantes se terminan reproduciendo estas normas, porque entre ellos juegan de forma física y agresiva, hacen bromas respecto a la sexualidad, hay insultos que cuestionan la masculinidad de los pibes y hay muchas amenazas y desafíos físicos, de pelearse y demás. Como que golpearse no es algo raro. Y según el autor, según Kopelovich, todo esto forma parte de un currículum oculto y de formación. Porque si bien la escuela no fomenta la violencia, sí la desencadena mediante su programa de estudios. Y cuando pasan los hechos, no actúa negativamente, por lo cual está avalando esas conductas. Se pueden ver momentos muy agresivos, con insultos, con gestos obscenos, con violencia física inclusive, pero que se va a decir, no, bueno, es parte de la competencia, es parte del juego, y es normal que se peleen porque quieren ganar. Está bien, eso forma el coraje, la dureza y el carácter. Y va a decir que los insultos que se dicen los alumnos apuntan a dos cuestiones: la homofobia y la heteronormatividad. Hay expresiones como maricón, no seas puto, no seas cagón. Bueno, están ahí en el texto y se usan mucho. Lo cual, bueno, demuestra que hay una intención de desacreditar a quienes no cumplan con el ideal masculino dominante. Que la heterosexualidad es la única condición normal y esperable para ser considerado un verdadero hombre. Y después también está la desvalorización de lo femenino. Ya para empezar, la escuela tiene un espacio de fútbol solo para hombres. O sea que ya de entrada vemos que la escuela es cómplice de esto. Pero además, entre los compañeros y los alumnos se puede ver ese tipo de cosas. Comentarios como, bueno, andá a jugar con las Barbies, andá con las pibas y demás. Comparaciones con niñas o mujeres que son insultos. O sea, se usa la comparación con las mujeres de manera agresiva, de manera violenta. Entonces la masculinidad se construye en oposición a lo femenino. O sea que ser hombre implica no parecerse a una mujer. De vuelta, la división, el separar. La conclusión principal que da Kopelovich es que el fútbol escolar sirve como un rito de iniciación masculina y que a través de esta práctica los jóvenes aprenden qué comportamientos son acertados o valorados para ser reconocidos como hombres. Y bueno, nada, los rasgos que serían legítimos serían ser heterosexual, ser competitivo, soportar el dolor, por ende mostrar fortaleza física y emocional, y no comportarse de manera femenina o de maneras que se asocian a lo femenino. Y va a decir que los docentes cumplen un papel importante en este proceso, ya que participan activamente en la transmisión de estos valores y contribuyen a una socialización diferenciada entre varones y mujeres. Ese es el texto de Kopelovich. Vamos con el texto de Lair, sociólogo, a ultranza. Es un tipo que ha
defendido mucho la carrera. Lair también va a hablar un poco de esto. No va a poner un caso tan puntual como este, sino que va a ir más a otros ámbitos. Va a decir que la socialización es un proceso central para el ser humano, ya que es el proceso mediante el cual una persona se convierte en miembro de una sociedad, lo que ya dijimos. Y a través de ella se van a incorporar valores, normas, costumbres y formas de pensar, actuar y sentir. Entonces, va a poner también un rol en la familia, donde va a decir que la familia sería un proceso, perdón, que en la familia se lleva a cabo un proceso primario de socialización. Es lo que ocurre durante la infancia, más que nada. En cambio, el rol secundario o el proceso secundario de socialización se va a dar más que nada en la escuela, en los grupos de pares, mis compañeros y demás, lugares religiosos, ámbitos laborales, clubes deportivos, etc. Sin embargo, la familia va a seguir teniendo un papel central, ya que actúa desde los primeros años, es muy intenso y puede dejar marcas físicas y emocionales, y que va a influir sobre gustos, valores y comportamientos. Entonces, bueno, acá tenemos dos momentos, el familiar y el social. Y va a criticar las visiones simplistas. Voy de vuelta porque se cortó y me casi quedó sordo. Va a criticar los procesos simplistas para explicar la socialización. Porque él cuestiona de que la familia dé un proceso homogéneo y que luego aparecen otras influencias. No. Según él, las familias no son totalmente homogéneas, o sea, iguales entre ellas, y que los niños ingresan muy temprano a otros espacios, como pueden ser guarderías, jardines y escuelas. Y que a veces, y esto es cierto, las opiniones o influencias entre familias, escuelas y demás entornos pueden ser contradictorios. Vos podés tener una familia muy conservadora, demasiado conservadora, y en la escuela ves otro mundo que por ahí te choca y te puede generar problemas para vincularte. Que desde chicos aprendemos a movernos en distintos ámbitos y mundos sociales, con normas diferentes. No sé, yo la otra vez estaba recorriendo las facultades, pasé por la Facultad de Informática primero y terminé en la Facultad de Artes. Oh, un viaje tremendo, una diferencia impresionante. Bueno, entonces ahí vemos cómo las facultades, que son parte de la misma universidad, la UNLP, tienen muchas diferencias. Son lugares donde hay grupos sociales muy diversos. Esto es un ejemplo de cómo en la misma ciudad, no muy alejadas, y bajo el mismo órgano, que es la UNLP, tenés lugares muy distintos, muy distintos. Va a decir que este proceso dura toda la vida. Toda la vida estamos intentando encajar en la sociedad. Tanto yo como el de al lado, mis primos, mis padres siguen tratando de encajar en la sociedad. Porque siempre hay cambios. Aparecen nuevas generaciones, nos encontramos con gente nueva, vamos de provincia a provincia, podemos cambiar de país. Siempre estamos intentando adaptarnos a la sociedad.
y las experiencias que adquirimos en distintos lugares nos van cambiando. No soy el mismo que hace 10 años, ni seré el mismo que dentro de 10 años. Porque en la escuela, en el trabajo, no sé, la pareja, los grupos de amigos, los lugares políticos o religiosos, lo que sea, bueno, voy a ir teniendo experiencias, voy a ir cambiando. Entonces, todo esto puede generar procesos de resocialización, que es volver a empezar. Tengo que cambiar mi forma de pensar y actuar que había adquirido antes, debo cambiarlas para encajar en tal lugar. Es volver a aprender, empezar de vuelta. Y va a criticar la idea de cultura juvenil como algo autónomo. Va a decir que aquellos que consideran a los jóvenes como un grupo separado de la sociedad, que tienen su cultura propia e independiente, bueno, es un error afirmar eso, porque es muy simplificador, porque ignora la influencia familiar, minimiza el peso de la escuela y exagera la autonomía de los grupos juveniles. Y también le quita responsabilidad a los adultos. El típico comentario de, y bueno, viste cómo son los jóvenes, cómo son los pibes y demás, tienen su lenguaje. Es un lavado de manos eso. Hacete cargo. Vinculate. No, porque los pibes son diferentes, como vos también lo eras. Es decir, hay muchas veces en las cuales la sociedad quiere como hacerse la boluda. Y muchos autores reproducen eso y están de acuerdo. Y hay sectores de la sociedad que les conviene que la sociedad marginalice a los jóvenes. Porque es como, bueno, ya van a adaptarse y ya van a cambiar. No. Él cree que no se puede explicar a los adolescentes únicamente por su lenguaje, consumos culturales o los gustos musicales. No, hay que ir más a fondo. La adolescencia es un trabajo de formación que tiene varios momentos. La familia, por ejemplo, que transmite valores, normas y expectativas, es algo muy importante. Detrás de cada persona están estas cosas. La familia, cómo te ha influido. La escuela, que te impone conocimientos, disciplinas, como ya vimos con Durkheim y Tenti Fanfani. Y formas de cultura que la escuela considera legítimas. Lo que vimos recién en el texto de Kopelovich. La escuela reproduce eso, te forma. Y después también el grupo de pares, tus compañeros de escuela, de trabajo, tus hermanos, no importa, tus iguales en edad, que muchas veces te van a presionar para compartir gustos, prácticas y también consumos. Entonces, estas tres influencias, como ya vimos y como sostiene Lair, pueden ser compatibles, pueden ser complementarias o contradictorias, pueden chocar. Nos falta los padres que dicen, no, esta escuela es demasiado progre para mi hijo, me lo llevo. No, esos amigos con los cuales te juntás son mala influencia. Te lo dice tu papá, que bueno, le grita a tu madre, a tu hermano, que a vos también. No, él no es mala influencia. Él es excelente. Pero tus compañeros sí. Un ejemplo. O tus amigos que dicen, no le hagas caso a tus viejos y demás, alejate de la familia, vení con nosotros, que te aplauden todo y no buscan una ayuda genuina. Bueno, de vuelta, por eso. Puede pasar que haya contradicciones. Y es normal, está bien. Es la vida. Por eso el adolescente va a negociar constantemente entre estos grupos. Y en base a eso se va a construir la identidad de la persona. Porque con estas presiones sociales se va a construir
la identidad generacional, el grupo al cual pertenezco. Yo soy, por ejemplo, Centennial, para decir una boludez. Mi identidad cultural, qué sé yo, soy patagónico, argentino y bueno, qué sé yo. La identidad sexual, que ahí depende de cada uno, si lo dice o no. Heterosexual, bisexual, homosexual, lo que sea. Y los gustos y preferencias son las cosas que están dentro de la identidad. Todo eso es un proceso que se forma mediante la adolescencia y juventud, que puede ir cambiando. La IR no dice que cumplís 20 y se acabó el proceso. No, se sigue formando. Uno sigue evolucionando, cambiando, adaptándose. Eso. Y va a decir, en el tramo ya final, y ya vamos cerrando, que la sociología tiende a estudiar estos elementos por separado. Que la academia separa a la escuela de la familia, de la cultura, del deporte, del Estado o los medios de comunicación. Y considera que estas fragmentaciones que se hacen, que a veces se hacen para facilitar los estudios, impiden que podamos comprender la experiencia real de los niños y adolescentes, ya que sus vidas se desarrollan simultáneamente en todos los espacios. Estás en tu casa con tu familia, pero vas y jugás al hockey, vas a la escuela, te juntás con tus amigos de la escuela en la plaza después, con lo cual vivís otras experiencias, vas a ver festivales, bueno, todo eso. Consumís redes sociales, que decir, separar todo eso porque es más fácil de analizar es un error. Y decir, los jóvenes son como son por culpa de la familia es un error. Está la familia, está la escuela, está la propia sociedad que impone sus conductas, está el Estado. Hay muchas explicaciones para decir por qué una persona es como es. La IR considera que la infancia y la adolescencia no deben entenderse como una simple cultura juvenil, sino que en realidad son etapas en las que los individuos construyen su identidad bajo la influencia simultánea muchas veces de la familia, la escuela y grupos de pares, que pueden ser contradictorias entre ellas. Una cosa, puede ser en el parcial y demás, capaz que les pidan que comparen estos dos textos que nombramos, el de Kopelovich y el de la IR. No sé, yo creo que ambos textos muestran procesos de cómo las personas se van formando, van entrando en la sociedad, y cada uno pone su visión. Kopelovich directamente muestra la escuela, se enfoca en la escuela, algo que por ahí la IR criticaría. Pero Kopelovich habla de la escuela y solamente de la escuela. No es que dice, los pibes son como son por la escuela. No. En cambio, la IR muestra varios procesos de formación. Habla de la escuela, habla de la familia, los grupos de pares y lugares donde una persona joven se desenvuelve. Kopelovich muestra que, bueno, desde la escuela se transmiten valores masculinos que la escuela considera que son los correctos y que después los jóvenes, los alumnos, los reproducen. Yo diría que Kopelovich da un ejemplo en la escuela de lo que la IR dice en términos generales. Mientras que la IR dice que el adolescente es influenciado por estos sectores, pues Kopelovich le da la razón al mostrar un caso que pasa en una escuela. Sería ese mi resumen breve. Vamos entonces
con el último texto de hoy, que es el de Becker, Howard Becker, Los Outsiders. Para Becker, los outsiders, o sea, los marginados, extraños, son esas personas que la sociedad y los grupos de poder etiquetan como desviados porque no han podido cumplir con normas establecidas. Lo que decíamos antes de lo que hace la escuela, la familia, además, bueno, ¿qué pasa cuando el proceso de socialización fracasa? Cuando una persona no consigue adaptarse a la sociedad. Ocurre el proceso de desviación, los desviados. Va a decir también, como varios, que la desviación es una construcción social. No es una cualidad inherente a un acto ni que dependa necesariamente de la cabeza o psicología de un individuo. Es un desviado porque dicen que es un desviado. Le han puesto la etiqueta, por lo cual sí o sí requiere de otros para que él sea un desviado. Entonces, uno se vuelve desviado cuando la sociedad decide que uno es desviado y lo etiqueta como tal. Ahí aparecen las reglas del sistema, de los grupos sociales dominantes, que crean las normas y las aplican sobre otros. Si vos no cumplís con tal cosa, no vas a encajar acá. Las consecuencias de que la sociedad reproduzca el etiquetamiento es que al ser señalados como outsiders, estas personas sufren de un rechazo y se les cierran las puertas para una vida convencional. El trabajo, la vida, la relación amorosa, por ejemplo, la familia, porque la familia por ahí puede sentir vergüenza, no, mi hijo es tal cosa, es un desviado, es un tipo que no encaja, ¿en qué me equivoqué? Bueno, esas cosas. Y eso provoca un daño, destruye a la persona. Y hay varios tipos de desviación. Va a decir que hay 4 grupos, 4 categorías de conductas de los marginados. El conformista, que es aquel individuo que respeta las normas de la sociedad y el grupo social no lo percibe como desviado, su conducta es limpia y aceptada. El falsamente acusado, que es el individuo que no cometió ninguna infracción, un paréntesis, infracción para lo que la sociedad considera como infracción, punto. Pero la sociedad, a pesar de eso, lo etiqueta como desviado. Y esto ocurre por prejuicios, estereotipos o persecuciones de los grupos de poder. El desviado puro, que acá es donde aparece el individuo que rompe las reglas establecidas y la sociedad lo descubre, lo juzga y lo etiqueta. Es el marginado visible. Después está el desviado secreto, que es el individuo que comete la infracción, pero la sociedad no se entera y no lo etiqueta. Es una categoría muy común que demuestra que la desviación efectivamente dependa de la reacción social y no del acto. Entonces, la clave de la desviación no es tanto en lo que haga uno, sino en cómo la sociedad te perciba. Hay varios ejemplos de desviados. Desde los que fuman, los que se juntan en la esquina, los rockeros, los que están con los viejos estéreos de música en la calle, los emos, memes, pero existen
podemos decir, sí, es gracioso, pero pasa. Hay países muy conservadores que uno, según cómo se vista, es mal visto, según la sexualidad. Bueno, qué decir. Hoy en día lo vemos. Hay un crecimiento enorme de la transfobia, que parece que no termina nunca, avanza. Hay de todo. Alguien que marcha, los que movilizan, y las señoras grandes te dicen, ay, estos pibes, pobrecitos, ¿qué hacen? Vayan a trabajar. Los taxistas que te putean y demás. Bueno, hay de todo. Este texto muestra la contracara. ¿Qué pasa cuando el proceso de socialización fracasa? Bueno, te convertís en un desviado. Algunos, como consecuencia, al ver que tal persona fue marginada, etiquetada y castigada, decide comportarse acorde a las leyes. Es como diciendo, no, a este lo mataron por tal cosa, por ende yo me mantengo en el molde, tranquilo, y no jodo a nadie. Bueno, ahí entraría lo que dijimos y mencionamos de la categoría conformista. Me conformo con que no me jodan. Y después, bueno, están los otros, los falsamente acusados, que por una cosita que parece que se desvió o que hizo algo que considero incorrecto, lo etiqueto y le cago la vida. Después los desviados puros, aquel que rompe las reglas establecidas. Acá también aparece, por supuesto, no debemos conformarnos en creer que todos son víctimas y demás. Por supuesto, Becker va a decir que si alguien mata, viola, roba, vandaliza, bueno, está rompiendo leyes. Pero él va a decir que muchas veces la sociedad tiende a etiquetar con una facilidad que a veces es demasiado áspera. Pongo un caso un poco más heavy. Hace unos, no me acuerdo, años, hubo un caso de una beba que nació y que una enfermera, una persona, se la llevó, la raptó. Lo habrán visto capaz, que fue un caso muy histórico. Una mujer fue al hospital, dio a luz, una señora que no podía ser madre fue al hospital, entró como si nada, se vistió como enfermera, se llevó a la beba y se fue. Bueno, un caso tremendo. Sin embargo, la sociedad argentina, tan tierna y linda, etiquetó a la madre como irresponsable, diciendo, fíjate que no lloró mucho, no la veo muy preocupada, no está muy triste. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pasa. De hecho, en este último caso, con todo el respeto del mundo, de Agostina, mucha gente criticó a los padres. No, porque los padres no educan a sus hijas y demás. Vos decís, ¿qué carajo? Bueno, eso es un proceso despreciable que nosotros, bueno, de parte mía, condeno. Y Becker también. Si pasa en eso, ¿cómo no va a pasar con aquel que se pone auriculares y canta por la calle? Es verdad que algunos se pasan, pero bueno, qué sé yo. No voy a decir, este es un desviado social y es el demonio. No, bueno, es su vida de última. ¿Qué me importa a mí? Sí, será gracioso, pero no voy a decir, es un fracasado social por eso. O aquel que se viste de una forma, o que sale con tal.
o que va con su pareja agarrados de las manos y eso me molesta, o se besan en público. No, hay ejemplos modernos que podríamos sumar al texto. Así que nada, eso sería Howard Becker, Los Outsiders. Así que nada, Naira, Lucía, si tienen dudas, son las últimas. Así que, ¿algún comentario, algo? Pueden aprovechar. No, por ahora no, o sea, me quedó bastante claro este autor de cómo lo plantea de una persona desviada. Eh, También había visto, hablando del caso de la chica que falleció, lamentablemente, eh, y cómo algunos los etiquetaban a los papás de que no estaban sufriendo tanto, a diferencia de los tíos. No sé si viste que mostraron a los tíos llorando, a los gritos, puteando, mientras que los papás por ahí no hicieron nada, por así decirlo, ¿no? Como que no lloraron, no demostraron tanta tristeza. Pero es, es feo, o sea, en un punto es feo como muchas personas sin conocer o sin saber se toman de desviado. O sea, qué sé yo, no todo, o sea, si vamos al caso, todos estamos desviados. No sabía más que decir, o sea, solo eso. No, está bien, está bien. Sí, es exactamente lo que pasó. Es una cosa increíble. Y uno dice, si pasa en eso, ¿cómo no va a pasar en otras situaciones? Es increíble. ¿Sí, Lucía? Sí, yo lo mismo. Nada, también lo del caso de Agustina, de que como que se enfocaba mucho en que la piba tenía una vida que no tendría que tener por la edad que tiene y siempre como enfocándose en la víctima, de nuevo, y en la madre, que le echaron mucho la culpa porque no tenía que estar fuera de horario, en la calle y todo, como siempre desenfocando donde no tendría que estar el foco. Pero me quedó bastante claro también. Bien, bueno, joya. Recordemos, para cerrar, que para que el proceso de desviación se lleve a cabo, tiene que haber la etiqueta. O sea, yo no soy desviado porque sí. Dicen que soy desviado. Recordemos eso. Y bueno, te ponen la etiqueta de irresponsable, por ejemplo, acá. Acá sería, no, este es un irresponsable. ¿Cómo va a ser madre alguien así? Y demás. Bueno, es un caso muy jodido, muy reciente, pero bueno, sirve para ejemplificar. Pero uno es desviado cuando la sociedad te pone esa etiqueta. Bueno, gracias por quedarse. Ojalá que les haya servido. Y nada, cualquier cosa, manden al grupo y el Andy y el Gasti me lo harán llegar de última. Algún compañero responderá. Muchas gracias, mucha suerte en el parcial y nada, que tengan buenas noches. Nos vemos.